5, 4, 3, 2. Tarea donde solamente los personajes se ven juntos. Que la fotografía está maravillosa y excelente. El cine que nos une. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se llama El cine que nos une. Conmigo está Cristina Urias. Muchas gracias, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, amigo. El estás? programa 7. Programa 7. Agradecemos mucho cada like, cada suscripción. Pues estamos en un rango muy importante de visionaje cada semana. Sí. De repente, bueno, ahorita en Semana Santa como que así nos fueron de vacaciones, pero de pronto sube aquello muchísimo. Muchas gracias por estarnos viendo, por estar al pendiente de lo que estamos haciendo, y pues van a venir seguramente cosas bien padres. Sí, y además que, bueno, pues si se suscriben y le dan like, ayudan a que este contenido, si les gusta, llegue a mucho más gente. Y estamos en el Forest Café, como siempre, nuestra sede para grabar este programa. Estamos aquí en la colonia Narvarte. Vénganse a echar un cafecito, vénganse a desayunar. Está muy rico aquí, muy agradable, y bueno, pues es nuestra sede para hacer este podcast y llegar a todos ustedes. Así es, gracias al Forest Café, que andaba ya por aquí Nancy, la mera del Forest, aquí andaba. Muy bien, sí, bien. Y la atención maravillosa. Así es, muy bien. Pues hoy vamos a hablar de los estrenos, como siempre, ya saben que en este podcast no se lo pueden perder, porque si quieren invertir bien su dinero con lo que respecta al cine, a una salida de fin de semana, bueno, pues nos ven y ya van a la segura, ¿no? Tenemos los estrenos de esta semana, pero también tenemos las películas favoritas del Papa Francisco, quien falleció hace poco más de 2 semanas. Y bueno, a propósito de que también ya habemos Papa, Antonio, hace unas horas pudimos escuchar el primer discurso de Robert Prevost, un cardenal estadounidense, quien fue elegido como Papa y se hará llamar León 14. A ver, este asunto de que este nuevo Papa sea estadounidense, pues veamos cómo ayudará o no al asunto político y a todas estas cosas terribles que está decidiendo Trump. Trump, bueno, eso es una noticia con la que desde luego hay que empezar el programa. El 100% de aranceles a películas extranjeras que se exhiban en Hollywood, o bueno, en los Estados Unidos, y también algo muy importante, a las películas de Estados Unidos producidas en otros países se les va a cobrar un arancel. Digo, por si no conocen mucho del tema, no los vamos a abrumar con eso, pero a ver, hay ciudades, todas las ciudades cobran un impuesto por filmación, porque cierras calles, porque usas luz, porque, o sea, tienes que usar la ciudad. Pero hay ciudades como por ejemplo Toronto, Dublín, que han hecho una muy atractiva cuestión en la reducción de impuestos. Por eso quédense a verlas el final, los créditos finales de las películas. Viene ahí cómo se filma y con qué apoyos. Entonces, bueno, Toronto, por ejemplo, dice, vengan, filmen, el impuesto es mínimo, te damos todas las facilidades. Y bueno, muchas películas de Estados Unidos, pues tú como productor, y no de Estados Unidos, del mundo, si a ti, Cristina, te ofrecen un muy atractivo descuento por filmar en Guadalajara, pues te vas a Guadalajara a filmar y haces las cosas, ¿no? Y que además lo hacen también los gobiernos de forma inteligente, porque muchas veces dan hasta ayuda a las producciones por mostrar sus lugares turísticos. Así es, eso también puede ser promoción para los gobiernos y ayudan al cine. O sea, si la película va a estar filmada en escenarios de tu ciudad y se va a ver padrísima, pues obviamente te vas, ¿no? Pero como estamos en esta mentalidad de solo nosotros y Estados Unidos se va a amurallar, y el señor está viviendo en un Hollywood de los años 30 que no necesita la intervención de nadie. En un gobierno nacionalista de los años 50. Pero a lo bruto. Es que ahorita ya no funciona. A lo mejor en aquel momento de los nacionalismos, como ellos tenían toda la industria y todo el poder y demás, pues no, los demás dependíamos de ellos. Ahora ya no. Ahora sí les podemos decir, bueno, bye. ¿No? Nos vamos con China, nos vamos con otros. Y también lo que va a provocarse, pues es que, bueno, en primera, si te imponen un impuesto de 100%, no vas a exhibir.
Si te imponen un 100% de producción, no vas a producir ahí. Y obviamente, pues aquí esto que dice Trump de que la industria del cine se está muriendo y hay que las películas americanas sean americanas de nuevo. Perfecto, le está dando un pie de oportunidad a todo el resto del mundo que digan, vengan chepa acá. Sí. Bueno, pues ya veremos qué pasa, pero sin duda es una noticia importante porque va a pegar muy fuerte, muy fuerte en la industria. Y Hollywood ya había hecho, desde la primera vez que estuvo Trump, Hollywood ya se había pronunciado en contra de este Totalmente señor. en contra. Hay varios actores, producciones completas que en esta ocasión se reunieron para grabar y decir, por favor, no voten por él, ¿no? Pues sí, pero no funcionó. No funcionó y bueno, pues ahora ya no es como la primera vez, estamos ante un Trump reloaded, recargado, más intolerante y más bravucón que nunca. Tan así que inmediatamente que a las 2 horas pasó este anuncio, dijo, voy a hablar con los productores de Hollywood a ver qué opinan. O sea, ni siquiera los consultó. No. Ni siquiera Es toda los una consultó. industria. ¿Tú qué crees que le van a ir a decir los productores? Sí, Oye, sí, no, vamos señor, a hacer bravo. América Great Again. O sea, no, sí. La figura de la coproducción es lo de hoy. Ya una película tiene muchísimas entradas de dinero. Entonces, bueno, pero pues cuando se piensa como se piensa en este planeta con esos personajes, así es. Pero bueno. Y además la coproducción, más allá del dinero, la mezcla esta cultural y las ideas, Claro, o sea, es claro. muy nutritivo, No, muy y mira, nutritivo. si tu película es México, vamos a poner México, Francia, España, ya tienes mercado en Francia, en España Claro. y en México. O sea, Claro. eso es, esto que dice este señor, pues es cerrarte completamente a una visión de Hollywood que en los 30 se las paso, pero 2025 que esté pensando eso y sobre todo que haya gente que lo apoye, eso sí me parece nefasto. Sí. Pero bueno. Estrenos. Pues precisamente vamos a empezar con buen cine mexicano. Sí, A ver. sí, y esta película me emociona mucho que la Sí. presentemos porque es mexicana, y Bien me refiero mexicanota. o sea, el tema es de una leyenda 100% mexicana, Así de es. la isla de Pátzcuaro, que esta leyenda surgió en algún momento como un poco para educar, contener estos vicios y que además yo creo que una forma de vida que los pescadores, una zona totalmente de pescadores en el lago de Pátzcuaro, al terminar su jornada los pescadores le entraban al alcohol. Pues sí, porque ya te relajas, ya hiciste la chamba. Ya es lo único porque además no tenían nada más que hacer, Así ese es el punto. Así es. Y había muchos accidentes en el lago de Pátzcuaro. Pues sí, de repente se te pasaban las copitas y ¡bum! Te ibas al mar y ahí al agua y ahí te quedabas. Efectivamente, este espectro, que es un espectro precautorio, vamos a decirlo así, Sí. se llama la Miringua. La Miringua es una leyenda del lago de Janitzio, del lago de Pátzcuaro, de esta zona de pescadores, donde la Miringua precisamente tiene no dos versiones, sino dos funciones. Por un lado, cuida a los pescadores, pero si un pescador se le pasan las copas e irresponsablemente se va al lago, pues ella se lo lleva, ¿no? Entonces, a mí me dio mucho gusto en Guanajuato en el 2019, en el GIF, Chris, conocer a Edgar Nito, que es el director de esta película que se llama Un cuento de pescadores. Edgar nos presentó ahí una película que afortunadamente tuvo estreno después de la pandemia, le fue muy bien y bueno, también que ya tiene una segunda película que se llamaba Huachicolero. Una película muy triste, muy fuerte acerca de un chavito de Guanajuato que pues como muchos chavitos en este momento pues toman el camino del crimen organizado porque no hay oportunidad de escuela, de trabajo, las familias están muy mal y pues el chavito empieza a triunfar como guachicolero con las consecuencias que obviamente esto trae. Entonces pues Edgar Nito nos presentó esa película y ahora regresa con esta nueva obra donde pues bueno, por un lado está la leyenda de la Miringua, que efectivamente son de estos espectros como muy locales, o sea, la Llorona
La encontramos desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina, ¿no? Pero en el caso de la miringua, pues es una leyenda local. Dice él que un día andaban allá en la zona de Janitzio, del lago de Pátzcuaro, y que de repente pues se tomaron unas copitas, dice Edgar, y que alguien les dijo, no se vayan a preparar la lancha porque se los carga la miringua. Y entonces, pues preguntando, llegaron a este espectro y pues decidieron hacer una película donde la miringua es digamos, el motor que mueve 4 o 5 historias en la película, donde no solamente es que se te pasen las copas y te caigas al lago, no, sino que hay una venganza por amor, hay una infidelidad por ahí de otros personajes, y entonces la miringua aparece como este personaje, por cierto, interpretado por una actriz albina 100%, que pues se la rifó en el rodaje con paños muy menores a las 2, 3 de la mañana filmando ahí en el lago de Pátzcuaro, pero el resultado es algo muy padre. Y yo digo, deja todo el frío, los moscos. Deja todo el frío y los moscos. Ahora hay algo importante, Cris. Hemos visto un fenómeno que en los últimos, vamos a ponerle 10 años, ha ido creciendo más. La producción local. Es muy común la historia del chavito que quiere estudiar cine y que viene de Chiapas o de Tijuana o de Veracruz o de Colima y se tiene que venir a la Ciudad de México porque aquí están las escuelas de cine y aquí está la producción. Abandonas familia, abandonas todo lo que tienes. Entonces, y me ha tocado muy de cerca verlo con alumnos, por ejemplo, del seminario de producción del CCC, pues ellos armaron, por ejemplo, productoras en Tijuana y entonces tuvimos Los Hamsters, una película muy bonita. Luego en Sinaloa vino una película muy exitosa con el público, por cierto, que se llamó El Jeremías, toda filmada con gente de Sinaloa. En Guanajuato se agruparon un grupo de chavos y hicieron una película que se llama La Niña en la Mina. Y entonces con esto, Cris, vas fomentando que la producción crezca dentro de la República, claro, y que no haya la necesidad de la migración en el sentido de, es que aquí no hay nada. No, se están haciendo estos grupos, se están haciendo estas producciones. Corina, que acaba de ganar varias Diosas de Plata, esta película se filmó completamente con alumnos egresados y amigos de la ciudad de Guadalajara. Entonces, bueno, qué mejor que en este caso la película pues es 1000% michoacana, con actores michoacanos, con no actores michoacanos. Y con los locales. Con todos los locales que trabajaron ahí. Entonces, bueno, la verdad, más allá de que les guste o no la película y que les llame la atención esta onda de la famosa miringua, es una producción michoacana. Estamos viendo cine michoacano en todos los sentidos. Y reconocido, ¿no?, también en Michoacán, en el Festival de Michoacán. Claro que sí. Entonces, bueno, pues no se pierdan Un Cuento de Pescadores de Edgar Nito, que les va a dar miedo, les va a dar mucha curiosidad y bueno, pues filmada en estos bellísimos lugares. Y ojo con una de las actrices de ahí de esta película, Renata Vaca, que les aseguro que va a dar mucho de qué hablar. Está haciendo muy buenas cosas, va a salir el próximo año en una serie de Netflix. Muy buena actriz, chéquenla. Sí, va más puro talento joven, mucho talento joven, así que no todo el cine mexicano, amigos, ocurre en la colonia Condesa. No tiene que salir alguien de la familia Derbez para que la película exista. Claro. No, hay muy buen cine mexicano que se está haciendo con chavos que Edgar en una entrevista dice que su fotógrafo le dijo, ¿no?, en un momento dado, mira, vamos a iluminar aquí, no sé qué, y que le dijo Edgar, oye, pero pues esta es una película de 3 pesos, o sea, lo que quieres meter no entra, y le dice, pues por eso, si es de 3 pesos, vamos a hacer que se luzcan los 3 pesos, wow, ¿no? Entonces, hay mucho amor al arte, mucho joven y mucha gente involucrada, y quienes nos estén viendo, fomenten la producción local. Yo sé que va a ser una bronca y se van a meter en un berenjenal, pero necesitamos cine de Colima, de Sonora, de las Baja Californias, de Chiapas. Necesitamos producción local que hable de sus historias locales y que salgan al mundo como lo está haciendo Edgar, ¿no? Así es. Muy bien, pues ahí está Un Cuento de Pescadores, no se la pierdan. El cine que nos une. Bueno, seguimos con estrenos, amigos, y ahora le toca el turno a la animación, Cris, otra vez. ¿Animación es acuarela o cómo lo hicieron? Es a mano con acuarela y con varias otras técnicas, pero es muy artesanal, eso es lo importante. Y el tema, bueno, es que
Híjole, qué Sí, fuerte. sí, o sea, sí son de corazón de pollo y yo creo que aunque no seas de corazón de pollo, es una película que sí te saca la lágrima definitivamente porque involucra a una bebé, involucra el holocausto, Una maternidad que no se una daba. maternidad que no se daba, involucra el ser consciente cuando me encantó esta parte que el leñador le toca a la niña el pecho y dice, ay, sí tiene corazón. Bueno, Wow. es que, híjole, son cosas bien duras. Estamos hablando de una película del director francés Florian Hazanavicius, que pues a mí es un personaje que no me cae bien porque le ganó el Oscar a Scorsese por el artista, que a mí me parece espantosa esa película. Ay, a mí sí me gustó. Algún día hablaremos de ella, pero me parece espantosa. Pero bueno, Florian Hazanavicius no había pegado clavo con nada en más de una década. Es un director que de verdad, de repente hace algo como El Artista y luego hace cosas que a Mauricio Garcés lo llenarían de vergüenza. Pero de pronto viene esta gran sorpresa. A ver, antes, más que hablar de Hazanavicius, hay que hablar de la animación. ¿Qué le está pasando a la animación en este momento? Estamos viendo historias bien fuertes, bien adultas, bien maduras, algunas sí metafóricas y que incluso nosotros como papás, Cris también es mamá, pues llevamos a nuestros hijos a verlas. Por cierto, fuimos a ver Minecraft y la pasamos bomba. Te digo que Bomba. sí, o sea, No, si te enganchas con esta parte del niño y del juego. Guillermo estaba enloquecido, gritando, se espantó con los puercos, le encantó todo ese tono rosa de la fotografía, bueno, padrísimo. Pero siempre nosotros como papás, estarás de acuerdo, Cris, que buscamos pues películas que tengan valores, que tengan algo importante que decir. Sí. Bueno, la animación en los últimos meses pues ha dado lugar a películas en primera muy exitosas, o sea, consideren esos casi 2 millones de espectadores que lleva Flow en México, y el 1,5 millones que lleva Memorias de un Caracol de Adam Elliott, una que viene de Letonia, la otra que viene de Australia, pero son películas que son para niños o no, siempre uno tiene esa duda. En el caso de Memorias de un Caracol, definitivamente no. O sea, es la historia. Flow, sí, Flow definitivamente. Pero aún así, Cris, Flow tiene imágenes. Claro, les tienes que explicar. O sea, cuando. Sí, tienes que estar ahí como para guiarlos. Nada más una escena, y no es spoiler. Cuando nuestro amigo pájaro secretario se va al cielo. ¿Qué pasa ahí? Sí, a mí me quedó una sensación de un vacío enorme que si yo fuera niño y le tuviese que preguntar a mi mamá, oye, ¿qué por eso tienes que estar ahí para guiarlos, para explicarles, porque son esas cosas que también dependiendo de la edad del niño. Claro. O sea, si son ya despuesito de los 7 años, igual como que ya lo entienden más, pero más chiquitos. O por qué el lémur es tan mula, o por qué el perro es tan tonto, ¿no? O quién le dijo al pájaro secretario que fuera el líder, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, Flow, Memorias de un Caracol, y ahora Florian Hazanavicius pues aparece con esta película que se llama La carga más preciada. Estamos en Francia, en Polonia, entre Polonia y Francia, Segunda Guerra Mundial, hay una pareja compuesta por un leñador y su mujer que no han podido tener familia, y de pronto pues la mujer se acerca a los trenes que pasan para pedir comida, porque estamos en los peores momentos de la guerra. Y en eso, pues habrá gente que avienta comida, avienta algunas otras cosas, pero en una de esas avientan del tren a una bebé. Entonces, punto número 1 de la historia, pues de pronto esta mujer literalmente la maternidad le cae del cielo, pues ella empieza a cambiar su vida radicalmente y su marido pues es un muy recalcitrante antisemita, está a favor de la desaparición de los judíos europeos, y cuando se dan cuenta que esta niña es judía, pues obviamente viene un choque con la pareja tremendo, pero mientras eso ocurre, quienes arrojaron a la niña del tren también nos cuentan su historia en el campo de exterminio de Auschwitz. Así que bueno, pues usando técnica de animación artesanal, mezclando acuarela con dibujo a mano y con una partitura bellísima de Alexandre Desplat, que seguramente va a seguir ganando Óscares un buen rato,
pues la película nos demuestra, Chris, cómo la animación está trascendiendo ese papel bellísimo que tuvo de ser un género exclusivamente para niños. Bueno, ahorita tenemos una película con el Pato Lucas y Porky, cosa que me da mucho gusto, tan cartelera, ¿no? Pero pues hay otra animación que es esta que te rompe el corazón. Y que yo creo que ¿no? cumplen funciones distintas. Claro que sí. O sea, cada una es para diferentes momentos o diferentes públicos también. Claro, y también diferentes intenciones, ¿no? Claro. Porque, a ver, bueno, si tú quieres hacer una película de la Segunda Guerra Mundial, te puede salir en $200 millones y dibujándola ya es diferente. Claro, el tiempo, ahí sí el tiempo cambia mucho, porque esta película seguramente se hizo a lo largo de más de 5 o 6 años, porque pues es dibujar cuadro por cuadro por cuadro y tratando de no utilizar tecnología digital. Entonces, pues bueno, ahí está la película, la carga más preciada. Tengan hijos o no, les interesa el tema del holocausto o no, es una historia humana terrible que, pues bueno, quisiéramos decir que está en el pasado, pero de ninguna forma. No, y justo al director le preguntaban que si tenía algo que ver los hechos del 7 de octubre de 2023 para que hubiera hecho esta película. Como que evadía la respuesta y él solo dijo, pues esta es una película sobre la humanidad, sobre hacernos como más sensibles, ¿no? Sí, claro. Y ya. Pero pues es que están los conflictos de Gaza. No, tremendo. Y ahorita acabas de decirlo. A partir de ese hecho del 7 de octubre se endureció todo. Esta frase que dices que le toca el corazón a la niña y le dice, sí tiene corazón. Bueno, el Señor está muy cierto de que los judíos no sienten. Sí. Y ahora nos presenta en la película esta frase, esta escena, en un momento donde decir eso estaba bien. O sea, acábenlos a todos. Porque es la ideología. Es que si no te meten esas ideas, no puedes matar al otro. Te tienen que decir, la otra persona no vale, no tiene corazón, es una cosa, para que tú te puedas separar de esa humanidad que tienes y poder matarlo, o poder odiarlo, o poder alejarlo de ti. Entonces, pues ahí está, no se la pierdan, es una película muy bonita visualmente, muy fuerte en su temática y bueno, vean todo lo que la animación puede lograr. Así es. El cine que nos une. Nos vamos con Sinners. Pecadores. Efectivamente. Una película de blues, vampiros. Michael B. Jordan, que no es el Michael Jordan del básquetbol. No, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, el que fue Creed. Exactamente, el que tiene ahorita la franquicia de Creed activa. Y que bueno, pues la película, si uno se va con el tráiler, con el póster, uno sí pensaría mucho, bueno, ¿la veo o no la veo? ¿De qué se trata? Hicieron muy bien en hacer toda la campaña de publicidad, de difusión, bastante ambigua. O sea, decías, bueno, es de acción, es de aventura, es de vampiros, ¿es de qué? ¿De qué es la película? Bueno, ya cuando uno se sienta y cubre la duración de la película, uno queda fascinado, porque son de esas películas, Chris, que se ponen a jugar con el cine y con todo lo que el cine implica. Bueno, el director es Ryan Coogler, que ha trabajado sus 5 películas hasta la fecha, las ha trabajado con Michael B. Jordan, aquí es un papel estelar para él, y pues bueno, Ryan Coogler, que ha dirigido películas de altísimo presupuesto como Pantera Negra, nada más para que se den una idea, o sea, ya cuando pisas Marvel tienes 300 millones de dólares a tu disposición, pues bueno, el hombre se baja nuevamente como a un esquema de cine más chiquito, pero con una inventiva y un juego maravilloso. Primera, ¿es una película de gángsters? Sí, porque todo ocurre en la época de la depresión, de del licor clandestino, de los bares de mala muerte ahí perdidos en el espacio, y entonces un grupo de personajes se empieza a reunir en este lugar. Hay mujeres fatales, hay mafiosos, hay policías encubiertos, hay gente que está haciendo cosas raras. Empieza a correr el blues, empieza a correr la música, el desmadre, y de pronto pues nadie se fija que entre los invitados hay un vampiro. Y ahí es donde la película da un vuelco terrible. Y bueno, es un espectáculo increíble. De verdad, vayan a verla en primera a la pantalla más grande que encuentren, porque es una película que tiene un montón de elementos visuales y la carga del sonido también es muy fuerte. Pero aquí el juego es, pues vamos a jugar con los géneros cinematográficos, ¿no? Entonces no hay una película, ya ahora y cada vez menos van a encontrarse una película de terror pura.
o una comedia pura o una película de gangsters pura. No, hay una enorme variedad que aquí Ryan Coogler la junta y bueno, con la complicidad absoluta de Michael B. Jordan. La película es eso, es sentarse en un cine, Chris, a disfrutar de una película donde cada vez va a haber más y más y más sorpresas que te van llegando y sales del cine verdaderamente emocionado. O sea, fíjate es que, eso. contrario a ti, a mí, yo no lo he visto, pero a mí el tráiler sí me atrapó para ir a verla. Mira. Porque esta mezcla, en el tráiler viene esta mezcla del blues y todo esta violencia que se ve y todo que es como, a ver qué está pasando, porque el asunto de aquella época también es la represión a los todos son afroamericanos. afroamericanos, claro. Entonces, el miedo de que te atrapen o el miedo de que te hagan algo que se refleja en este blues con este vampiro que por ahí sale, a mí sí dije, ay, sí se me antoja. Sí. No, pues hay que corras a verla porque sí es un peliculón, es de lo mejor que vamos a ver este año. Y te digo, de repente uno que a mí me encanta el cine de terror y de repente dices, ahora qué vamos a ver, ¿no? Otra vez lo mismo. No, esto no es lo mismo. Esto es una película que habla es como un la riqueza ¿cuál es? Que es como un gran pastel. Cada capa del pastel te va llevando al racismo, al terror, a los gangsters. El Michael B. Jordan hace gemelos, la película hace gemelos, entonces hay un gemelo bueno, hay un gemelo malo. No, hay para todos, o sea, verdaderamente es una película que a la gente le ha gustado mucho. Sigue en cartelera, ya lleva 3 semanas en cartelera, que para una película en estos tiempos ya no es muy común, pero no es muy común, ¿por qué? Porque la gente sale encantada. Claro. La gente o la vuelve a ver o la recomienda o no sé qué haga, pero la película se está manteniendo en sus horarios, en sus cines y no se la pierdan, es un gran espectáculo. ¿Quieren ver un hombre guapísimo? Ahí está Michael B. Jordan. Sí. ¿Quieren ver mafiosos? Ahí está Michael B. ¿Quieren Jordan. oír Por doble partida? ¿Quieren oír un blues extraordinario? Sí, la música vayan a verla. ¿Quieren que entre un vampiro en la escena? Entren a verla. Entonces, pues eso es una es que gozada. Esa mezcla se ve en el tráiler, yo sí la veía. Sí. Pues no se la pierdan, es nuestro tercer estreno de esta semana. El cine que nos une. Bueno, pues como les habíamos platicado, vamos a hablar de las películas favoritas del Papa Francisco. Y tenía buen gusto. Muy buen gusto. Fíjense que, digo, de Benedicto XVI no sé si exista una lista, no la conozco, pero de Juan Pablo II y del Papa Francisco sí, en algún momento hicieron públicas sus preferencias cinematográficas. Bueno, a mí me sorprendía mucho, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II tenía como su película favorita 2001, Odisea del Espacio, donde él daba una lectura, una lectura de cómo la inteligencia que no es de este mundo ayuda a la evolución humana, desde luego no aplicándolo a lo extraterrestre, sino a lo divino. Entonces, bueno, son gente finalmente que tienen una gran inteligencia y una gran cultura. En el caso del Papa Francisco... Y seguramente información que nosotros no tenemos. También, ¿no? Y también una capacidad de lecturas infinitamente superiores, ¿no? Pero el Papa Francisco falleció y entonces varios medios replicaron una lista de 6 películas que según sabemos eran las consentidas del Papa Francisco. Ahora, una de esas 6 la vamos a convertir en nuestro clásico el día de hoy. Entonces vamos a hablar primero de 5 y ya tenemos otra más. Bueno, arrancamos con una película muy poco conocida y casi olvidada, podríamos decir, de Mario Camerini, que también es otro director del cine italiano que nunca aparece en ningún listado, en ninguna antología de lo mejor del cine italiano, ¿no? Mario Camerini era lo que podríamos llamar un buen artesano que hizo 100 películas, pero nada más, ninguna muy resaltable. Y de pronto aparece una de estas películas en la filmografía selecta del Papa Francisco, Los Novios, una película de 1941. Estamos hablando de pleno cine de teléfonos blancos, lo previo al neorrealismo italiano, y que me decías que tuviste una sensación muy interesante de ver las escenas. Sí, a mí me pareció como comedia, ¿no? Como
el sacerdote, o sea, la forma en que se movía y no, que decía, no, espere, no sé qué, era como muy de comedia, de comedia como de aquella Comedia época. costumbrista. Y entonces, Ajá. pues leyendo decía, no, pues no es comedia, es drama. Y entonces dije, en aquel momento el dramedy no existía, No ¿no? como lo conocemos ahora, pero de alguna forma Los Novios es una aproximación a este género. Es decir, básicamente es la historia de dos personas que se aman y no las dejan estar juntas. La familia, los galanes que la acosan a ella, alguna que otra pretendienta que quedó pendiente por ahí. Estamos en la Italia del siglo XVIII aproximadamente. Entonces, bueno, es una especie como de Romeo y Julieta quitándole la parte trágica, ¿sí? Aunque al final, pues de pronto pesa mucho la decisión de la familia de ella de que se vuelva monja y entonces él sufre terriblemente. No les vamos a contar en qué acaba, pero pues uno puede ver la película sin ningún problema y ya, ¿no? Nada más que aquí hay algo muy importante con por qué le gustaba al Papa Francisco. Eso es lo más divertido del asunto. Él mismo nos contó, el Papa Francisco nos contó públicamente que cuando él era un adolescente, él se enamoró de una chica. Y se enamoraron muchísimo los dos. Y en un momento dado se fugan, se deciden fugar y escaparse para casarse. Y chavitos. Chavito, o sea, él debe haber tenido unos 14, 15 años y a lo mejor ella 13, ¿no? Pero bueno, pues alguien los vio que se fueron del pueblo en una condición muy misteriosa y finalmente pues las dos familias llegaron, los separaron. Obviamente para el Papa Francisco debe haber sido para Jorge Bergoglio debe haber sido una experiencia muy terrible. Ella pues hizo su vida como mujer, ¿no? Y pues él se volverá un sacerdote, se ordenará, será cura villero, luego cardenal y luego el Papa Francisco, el sumo pontífice. ¿Qué sentirá ella? ¿Quién sabe? Si es que, bueno, yo creo que seguramente primero si lo vio ser papa, que dijera, ahí está mi ex. Pues ¿no? mira, finalmente, yo cuando veo Los Novios y me acuerdo de esa anécdota que contó el Papa Francisco, pues obviamente es una historia que le llega mucho. O sea, esa es casi su historia. El cine que nos une. Pues bueno, una película que es, amigos, curricular. Si ustedes están diciendo que les gusta el cine o que estudian cine y no conocen Roma, Ciudad Abierta de Roberto Rossellini, están cayendo en una contradicción tremenda porque es algo que todo mundo tenemos que conocer. Sí, Roma, una película también de los años 50. 45, pero terminando ya la está guerra. a color. No, es blanco y negro. Ah, ¿yo por qué la vi a color? Porque igual y viste alguna versión colorizada por ahí que andan fíjate. circulando, pero es pleno 1945. En la primera escena de la película, la vean ahora, hay una imagen de unas tropas alemanas que se van moviendo por la calle. Bueno, la película se filmó con los nazis todavía corriendo en las calles de Roma. Pues esas escenas son reales. Claro. ¿Por qué, Cris? Porque Italia le pasó una tragedia, bueno, la Segunda Guerra Mundial es una tragedia para todos, pero en Italia cuando Mussolini es derrocado y los alemanes sienten que ya perdieron ese flanco de defensa, los nazis entran en Italia y hacen todas las barbaridades que no se habían hecho en menos de 9 meses. Entonces, Rossellini y su equipo, que filmaron con material caduco, por eso aunque la película la restauren en 8K, va a seguir teniendo esas rayas porque ya no se pueden borrar, pero la película nos narra pues la historia de 3 personajes, todos inspirados en personajes reales que confluyeron en ese momento. Una ama de casa embarazada que va a tomar conciencia social gracias a lo que ocurre en la película, un partisano que se está escondiendo para seguir participando en la resistencia y un sacerdote católico que va a romper todas las reglas para ayudar precisamente a la resistencia. Entonces, los 3 van a tener finales horribles, trágicos, pero la película es una película que inaugura uno de los movimientos más gloriosos de la historia del cine que se llama el neorrealismo italiano, donde van a venir películas como Roma, Ciudad Abierta, como Ladrones de Bicicletas, como La Tierra Tiembla, y donde los italianos encuentran en su realidad grandes historias que contar y filmando en la calle con actores profesionales y no profesionales. Entonces, bueno, el neorrealismo deja esa gran enseñanza para el cine. Ahora, ¿por qué le gusta al Papa Francisco?
Pues porque cuando las cosas están muy mal, lo que propone la película, y seguramente era como él lo pensaba, hay que luchar, aunque te cueste la vida. Que él fue un Claro, luchador en Argentina claro. cuando las madres... Sí, cuando la dictadura y cuando Sí. las madres buscadoras, pues las madres de la Plaza de Mayo. Sí, o sea, el Papa Francisco, hay que recordar que fue un cura villero, lo que les llaman en Argentina curas villeros, que son estos sacerdotes que viven en los barrios más pobres de las ciudades y que se enfrentan pues al crimen organizado y a la corrupción y a gente que no tiene esperanza alguna, pero eso mismo les da como una cercanía con la gente que otro padre que dé misas en el barrio más exclusivo de Buenos Aires, pues no va a tener la idea, ¿no? Entonces, por eso el Papa Francisco, esa es una de sus grandes virtudes, ¿no? O sea, esta capacidad que tuvo de quítame la imagen del Papa, yo soy alguien que te puede ayudar, con quien te puedes encontrar, pues viene precisamente de ahí, y así es el sacerdote de Roma Ciudad Abierta, ¿no? Que llega incluso a darle un sartenazo a un viejito para dormirlo y que no se lo lleven los nazis, ¿no? Entonces, ¿cómo rompes las reglas? ¿Cómo haces lo que tienes que hacer? Y dejas de lado esta cuestión institucional, hierática, de formas, porque hay cosas que hay que resolver y hay que luchar. Yo creo que eso es por lo que le encantaba Roma Ciudad Abierta. El cine que nos une. El gato pardo. Bueno, la comentábamos hace rato. Bueno, hay una novela increíble de Giuseppe Tommaso di Lampedusa que se llama El gato pardo, donde el contexto es la guerra de independencia de Italia, la revolución de Giuseppe Garibaldi, cómo llega a Sicilia, y en Sicilia nuestro personaje principal es el príncipe interpretado por Burt Lancaster, que se está dando cuenta que el pueblo se está moviendo, que la política se está moviendo, que empieza a surgir una clase nueva que es la clase burguesa, los comerciantes, los empresarios, ¿ok? Entonces nuestro querido príncipe Salina tiene un sobrino guapísimo que es Alain Delon, ¿verdad? Del otro lado, el comerciante tenía una hija guapísima que es Claudia Cardinale. Entonces, pues, ¿por qué no los juntamos? Digo, así bajita la mano. Se ven bien juntos, juntamos eso fortunas. Llama la atención. Pero lo que quiere hacer realmente el príncipe Salina es ponerse detrás de esta burguesía ascendente para nunca dejar de estar en el poder. Ahí viene una de las frases más contundentes de la historia de la política en el mundo, cuando el príncipe Salina dice: hay que dejar que todo cambie para que todo siga igual, ¿sí? Si les suena la frase y la aplican a su realidad política actual, eso sigue siendo el gatopardismo, de ahí viene, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué le gustaba al Papa Francisco bueno, además de que la película es verdaderamente fascinante, o sea, lo que hizo Luchino Visconti es de las obras más grandes de la historia del cine, pues le gustaba porque seguramente al Papa Francisco le encantaba la política y le encantaban los juegos de poder, y bueno, y pues estos subtextos que encuentras en los discursos, subtexto, en las intertexto, y a veces demasiado explícito. Sí, también, a veces, sí, claro. Entonces sí, la película es verdaderamente fascinante porque te muestra ese cambio de poder, te muestra una aristocracia que se sabe mover detrás, y aplíquenla, les digo, aplíquenla a cualquier contexto político. Hay partidos que dicen que se van, ajá, y luego aparecen por acá. Nombre. O búsquenle ¿no? alguna política, algún político, de dónde viene, de qué familia, y pues van a ver que son las mismas familias desde hace muchos años. Y entonces se juntó con, ya sabemos, ese es el gatopardismo. Entonces yo me imagino que el Papa Francisco, como hombre de fe, como representante de la Iglesia Católica, también estos juegos le han de haber parecido así de... porque la misma Iglesia Católica utiliza esas politiquerías, ¿eh? Pues es que es política, o sea, es política, y aquí pues bueno, finalmente se está jugando, como lo decíamos en nuestro programa pasado, que muchas gracias por todos los likes que nos dieron y los comentarios, pues son hombres de fe, pero son hombres, y los hombres tenemos ambiciones, tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos filias, tenemos fobias, entonces ahí se expresan, ¿no? Yo me imagino que ahorita el Papa Francisco, desde donde esté,
está con él viendo el cónclave así de, uy, ay, a ver quién se va a dar pero con con quién. todo. No, y sobre todo la parte más terrible, Cris, como la vemos Papam. Usted es la Sí. nueva pontífice. No, por favor, no, Es que no quiero. No quiero. Es que no quiero. Tráiganse Pues sí. a Trump, él sí quiere. No, Ay, no, qué horror. o esa frase que está en cónclave, ¿no? Dice, ¿cómo puedo yo asumir el control de la Iglesia Católica si yo no tengo fe? ¡Auch! Sí, sí, ¡Auch! sí, Bueno, sí, pues sí. ahí está El Gato Pardo. El cine que nos une. Una película hermosa que se llama El Festín de Babette, de Gabriel Axel, ganadora del Oscar en su momento a la mejor película extranjera, representando a Dinamarca. Y la película parte de una novela de una escritora bien interesante que publicaba como Isaac Dinesen, porque no la dejaban publicar con su nombre de mujer, porque era aristócrata europea. Ella se llamaba Karen Blixen. Si le suena el nombre, es la misma autora o de donde sale la historia de África Mía. Es ella, es Karen Blixen. Entonces ella escribe este cuento del Festín de Babette como la historia de una mujer francesa que en algún momento pues la vida le da la espalda, el dinero, la suerte, y cae en manos de una familia que la acepta. Ella dice que hace de comer y que eso es lo único que puede darles. La aceptan como cocinera, pero es una familia protestante, ultra religiosa, cerrada, y bueno, pasan los años, pasan las décadas, y un día la Babette, que la interpreta Stéphane Audran, gran actriz francesa, pues se gana la lotería. Y entonces todo el mundo está al pendiente de, oye, Babette, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero? ¿Qué hace Babette? Hace un festín maravilloso para la gente que le dio la mano, para los amigos de la gente que le dio la mano. Y bueno, la presentación de la comida y de todo eso es sensacional porque es una chef francesa exquisita. Nada más que aquí, pues bueno, la pregunta, ¿por qué le gustaba al Papa Francisco El Festín de Babette? Porque es una bellísima película, sí, pero además porque hay un tema ahí muy importante, que creo que también fue una de las líneas de trabajo del Papa Francisco. Es cuando tienes y la manera en que lo tienes, darlo todo, Cris, hacia los demás. Y sobre todo a la gente que te ayudó, la gente que te dio la mano en el momento más negro de tu vida. Y entonces Babette todo lo da por este festín. Y claro, este festín pues tiene muchas otras, ahí pasan muchas cosas más, no nada más es la comida, sino pasan muchas cosas más, pero creo que esa era una de las líneas espirituales del Papa Francisco. O sea, después de que hemos visto actitudes a veces de la iglesia y de algunos ministros de elitismo, de separación social, el Papa Francisco era de tenemos, lo damos. Y lo damos de corazón, ¿sí? Entonces, por eso le encantaba el festín de Babette. Y que fíjate que es este tipo de sentimientos, de emociones, del de compartir, cuando lo haces de forma honesta, no sé si, bueno, no tiene nada que ver con el cine, pero ahí les va de consejo. Deepak Chopra, que es un neurocientífico que ha escrito mucho sobre espiritualidad y demás, dice que justo ese sentimiento de compartir de corazón, o sea, el que te satisface darle a los demás lo que tienes, sea dinero, sea conocimiento, sea servicio, sea lo que sea, que de corazón le das a los demás, ese sentimiento es el que te lleva a la abundancia. Así es. Es el que hace que generes la abundancia en este campo electromagnético, cuántico en el que vivimos, ¿no? Pues así es, y bueno, pues eso se trata del festín de Babette. Todas son películas que pueden ver en plataformas, están en DVD, están en redes, algunas están en YouTube de libre acceso. Y bueno, pues son películas indispensables, algunas de ellas para la historia del cine, y alguno que otro rescate como esta película de Los Novios, que yo creo que a partir de que se sabe que es una de las películas favoritas del Papa Francisco, pues se va a volver a exhibir o a alguien se le ocurrirá sacarla, porque fuera de eso es una película del cine italiano que uno podría ver y no volver a ver jamás, ¿no? Pero esta parte biográfica del Papa Francisco pues hace que Los Novios sea una película importante. Y el saber el porqué. Y el saber el porqué. ¿Quién sabe qué destino hubiese tenido Jorge Bergoglio si se hubiera ido con su novia realmente, ¿no? Sí, no sabemos. Estaríamos hablando de una historia completamente diferente. Y bueno, a lo mejor nuestra propia historia. También seguramente. Porque lo que haya influido para bien o para mal, pues habría cambiado. Pues ahí está, exactamente. La clásica de la semana.
Y bueno, lo cual nos lleva, a nuestro clásico, que tiene que ver con una de las otras películas del Papa Francisco y que es una obra maestra que se llama La Strada, de Federico Fellini. Ay, sí, me encanta este personaje de Gelsomina, que cómo la retratan, es una mujer como en cierto retraso, sí, ¿no? Pero la actriz, los ojos, la mirada, las expresiones. Julieta Massina. Y protagonizada también por Anthony Quinn. Tony Quinn. Hablando italiano, muy buen italiano. Aunque en la película en algún momento le dice, ¿tú de dónde eres? Tú no eres de aquí. Porque bueno, pues seguro los italianos se darán cuenta de que el acento no es, Sí, ¿no? en aquel momento él era yerno de Cecil B. DeMille. En aquel momento, por eso lo jaló Dino De Laurentiis, que es uno de los productores de la película. Bueno, La Strada es la película que puso a Fellini en el mapa del cine mundial. Gana el Oscar de Mejor Película Extranjera, se vuelve un éxito mundial y bueno, pues es la historia de un artista circense ambulante que se llama Zampano, interpretado con toda su brutalidad por Anthony Quinn. Es un asco de tipo, sí, es sucio, molesto, bravucón, alcohólico, misógino, bueno, ahora le llamarían misógino, machista, terrible. De repente él adquiere que como si fuera una mula a una mujer para que sea su asistente, que es la tal Gelsomina, que es una chica que sí tiene alguna neurodivergencia que Fellini nunca explica, pero al mismo tiempo es todo lo contrario de Zampano. Amor. Amorosa, dulce, sensible, inocente, siempre en un término muy doloroso del personaje, pero siempre con una sonrisa, aunque le toque lo peor de la vida. Y Zampano se lo va a hacer sentir durante buena parte de la película, pero ahí mismo es donde va a venir la vuelta de tuerca hacia el personaje, porque, pues bueno, Gelsomina nunca deja de estar bendecida por la creatividad y la luz, mientras que Zampano se está regodeando en sus oscuridades, ¿no? Todo ello ocurre en el marco de la Italia de la posguerra. La película se llama La Strada porque todo el tiempo vamos en las carreteras y vamos en la Italia profunda, o sea, la Italia de los pueblos, la Italia del sur, que es donde filmó Fellini, pero crea estos dos personajes maravillosos. O sea, Gelsomina es el primer gran personaje de Federico Fellini, que desde luego aquí no podríamos dejar de hablar de Julieta Massina, que era su esposa y que le va a dar personajes bellísimos, sobre todo, bueno, Gelsomina, y un par de años después Las Noches de Caviria. Vamos a tener esos personajes felinescos ya perfectamente bien armados, pero este cuento de La Bella y la Bestia pues va a tener uno de los finales más hermosos de la historia del cine, a la orilla del mar, donde Zampano se va a dar cuenta de quién es realmente y todo lo que se puede perder también. Entonces, no se la pierdan, es un clásico de clásicos de la historia del cine. El tema de Nino Rota los va a hacer llorar, el tema de La Strada los va a hacer llorar. Sí. Y bueno, es una película que le rinde homenaje al circo al circo que Fellini tanto quería. Gelsomina de repente es un personaje chaplinesco, ¿no? Entonces, estamos viendo la separación de Fellini del neorrealismo al cine de Fellini, al cine de autor. Entonces de repente hay una escena en la película donde Gelsomina va solita por la carretera y de repente pasan unos payasitos y ella se da la vuelta y se va con los payasitos. Así se fue Fellini a los 8 años con un circo. Se escapó de su casa, se fue con un circo, pero no contó con que el circo regresaba al pueblo. Y cuando regresó al pueblo, pues su mamá ya lo estaba esperando. Se ganó una lana y bueno, hizo sobre todo imágenes que luego nos va a contar en su cine, pero sí su mamá le puso una tunda. No, como no, imagínate la angustia. Pero bueno, ahí ven ustedes cómo el neorrealismo se empieza a volver cine de autor. Entonces, pues es otra de las películas favoritas del Papa Francisco y desde luego de lo mejor de la historia del cine. Así que pues un papa con un muy buen gusto, la verdad, muy buen gusto. Que me llama la atención que ninguna es argentina, ¿eh?
No, porque de sus favoritas. el cine argentino es diferente. Además, A mí hay una que me encanta, sí. Argentina, que es El secreto El secreto de sus ojos, de Juan Carlos Campanella. Sí, es maravillosa. Juan José Campanella. La historia oficial, tangos, el exilio de Gardel. A ver si hacemos un especial de cine argentino. Sí. Estaría muy padre. Y no, ¿sabes yo qué siento? Que más bien esta formación cinéfila, Cris, es en Europa. Es ya de un Jorge Bergoglio más centrado en Europa, entonces por eso son como más películas hacia allá. Le gusta mucho el neorrealismo y lo entiendo perfecto, porque pues el neorrealismo es un movimiento cinematográfico afianzado en la sociedad, y pues él como cura villero y luego como papa, pues siempre trató de que la iglesia se bajara del púlpito y se pusiera tú a tú con la realidad. Entonces sí hay una lógica, y también es alguien que le encanta la política, está el Gato Pardo. Ajá. También le gusta esta parte del conocimiento del alma tan profunda que tiene Fellini en La Strada. El cine que nos une. Y por ejemplo, Ensayo de Orquesta, que nos faltaba mencionar, Ensayo de Orquesta, que también es de sus películas favoritas, es una película pero sobre el poder, no la política, el poder. Es la historia de una orquesta que se reúne en un recinto a hacer un ensayo, y de pronto los músicos se rebelan, y de pronto los músicos ya no le hacen caso al director, y todo acaba en una anarquía total, que al final el director, gritando órdenes en alemán, pone en orden. Y que las grite en alemán tiene un sentido. Y por la época. Y por la época. Entonces, bueno, Ensayo de Orquesta yo la veo como una película que al Papa Francisco, si tiene este contraste de la política del Gato Pardo, está también el poder. Y cuando... O la autoridad. O la autoridad, cuando uno le ha tocado ser director, subdirector de algo o jefe de proyecto en algo, pues tienes que ganarte la confianza de tu gente, tienes que asumir tus decisiones, tus logros y tus errores, pero hacer que la gente crea y trabaje en tu proyecto. Y si se te salen de control, llegas a la anarquía total. Entonces, también que tanto el Papa Francisco, desde su lugar como Santo Padre, como Sumo Pontífice, también él movía los hilos del poder. O sea, es muy padre que vuelvan a ver todas estas películas, que lean algo de literatura, algo de contenido sobre la personalidad del Papa Francisco, y vamos a encontrar cosas bien padres. El poder, el control, la disciplina, la política, el alma, el amor que no se logra. O sea, son temas bien interesantes. Sí. Pues ya nos vamos. Pues nos vamos. Muchas gracias a todos. Gracias al Forest Café que nos recibió nuevamente aquí en la colonia Narvarte. Aquí les dejamos la dirección si quieren venir a echarse un cafecito. Terminamos este podcast número 7. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, todos los jueves a las 4 de la tarde por YouTube y Spotify, El Cine que nos une. José Antonio Valdés Peña. Gracias. Cristina Urias. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye. Tarea donde solamente los personajes se ven juntos. Que la fotografía está maravillosa y excelente. El cine que nos une.